Hoy le vamos a hablar sobre Karl Marx. Somos del curso 1101 y nuestro grupo está conformado por mi persona Valeria Hernández, Jason Baez y Alejandra Cadena. Biografía. Karl Heinrich Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris. Aunque su familia era de origen judío, se habían convertido al protestantismo en 1824. Su padre, Heinrich Marx, era abogado en Treveris. En dicha ciudad cursó sus estudios de bachillerato, iniciando luego sus estudios universitarios en Bonn, ciudad al oeste de Alemania, que proseguiría en Berlín, donde se dedicó al estudio de la historia y la filosofía, en una época en la que la influencia del pensamiento hegeliano era predominante. Marx terminaría sus estudios en 1841 con una tesis doctoral sobre la filosofía de Epicuro. En Berlín entró en contacto con los llamados jóvenes hegelianos, haciéndose socio del Club de Doctores. De esa época data su amistad con Bruno Bauer, uno de los miembros destacados del club. Anécdota. Pasó buena parte de su vida investigando en la biblioteca del Museo Británico. El objeto fundamental de su estudio no era otro que desentrañar las características de la sociedad capitalista. Finalmente, sus investigaciones culminaron en la publicación de la que se considera su principal obra, El Capital. Pero con tanto investigar, Marx desatendió el cuidado de otros aspectos más cotidianos de su vida. Él y su familia vivieron siempre en unas condiciones bastante humildes. Su principal fuente de ingreso eran los artículos que escribía para algunos periódicos y la ayuda que recibía de su amigo y colaborador F. Engels. De ahí que, algún tiempo después de su muerte, su hija, Jenny Marx, comentará: ojalá mi querido padre hubiera pasado algún tiempo adquiriendo capital en lugar de limitarse a escribir sobre él. Pensamiento. El marxismo es una perspectiva teórica y un método de análisis socioeconómico de la realidad y la historia, que considera las relaciones de clase y el conflicto social utilizando una interpretación materialista del desarrollo histórico y adopta una visión dialéctica de la transformación social y análisis crítico del capitalismo, compuesto principalmente por el pensamiento desarrollado en las obras del filósofo. Él fue quien contribuyó en la sociología, la economía, el derecho y la historia, así como también la serie de pensadores que complementan o reinterpretan este modelo, tradición que va desde Friedrich Engels, coeditor de Marx, hasta otros pensadores como Lenin, Stalin, León Trotsky, Rosa Luxemburgo, Antonio Gramsci, George Lukács o Mao Zedong. Es correcto hablar de marxismo como una corriente del pensamiento humano. El marxismo se asocia principalmente al conjunto de movimientos políticos y sociales que surgieron durante el siglo XX, entre los que destacaron la Revolución Rusa, la Revolución China y la Revolución Cubana. El marxismo ha pretendido desarrollar una ciencia social unificada: historia, teoría sociológica, teoría económica, ciencia política y epistemología, para la comprensión de las sociedades divididas en clases y la fundamentación de una visión revolucionaria del cambio social que ha inspirado innumerables movimientos sociales y políticos en el mundo a través de la historia moderna. Se ha desarrollado en muchas ramas y escuelas de pensamientos diferentes, con el resultado de que ahora no existe una única teoría marxista definitiva. Diferentes escuelas marxistas ponen un mayor énfasis en ciertos aspectos del marxismo clásico, mientras rechazan o modifican otros aspectos. Muchas escuelas de pensamiento han tratado de combinar conceptos marxistas y conceptos no marxistas, lo que ha llevado a conclusiones contradictorias. El materialismo histórico y el materialismo dialéctico sigue siendo el aspecto fundamental de todas las escuelas de pensamiento marxista. Obras. Manifiesto Comunista. Fue un texto que el tiempo ha convertido en icónico, citado y parafraseado mil veces, en el que resuenan párrafos enteros sobre la crisis, la globalización o la lucha de clases. La España revolucionaria. El éxito en junio de 1854 de un nuevo pronunciamiento liberal provocó que España centrara por un tiempo la atención de la opinión pública mundial, y en especial de la estadounidense, muy interesada en saber si los cambios en la metrópoli podrían afectar
a los intereses que ésta tenía en sus colonias de América. La ideología alemana. En esta obra tienen como objetivo prioritario comprender la realidad social de su tiempo, el capitalismo, para transformarla en una sociedad más justa y sin dominación de unos hombres por otros. Sobre la religión. La crítica de la religión recorre el conjunto de la obra, desde los escritos juveniles hasta el Capital, más allá de sus inicios filosóficos. Servirá para poner en manifiesto las insuficiencias de la emancipación política burguesa o desenmascarar el funcionamiento del capitalismo. El Capital. Suele ser una obra más citada que leída, más imaginada que estudiada y por supuesto objeto de las más variadas manipulaciones, interpretaciones y descalificaciones. Frases. La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón, el espíritu de una situación carente de espíritu, es el opio del pueblo. Como podemos ver, Marx era un ateo convencido. La religión no tendría cabida en su concepción de Estado. Cuanto más de sí mismo el hombre le atribuye a Dios, menos deja para sí mismo. La idea de Dios es una idea que de forma individual podemos manipular a nuestro antojo, creando nuestra versión particular de lo que éste debería ser. Toda la historia de la sociedad humana, hasta la actualidad, es una historia de lucha de clases. El poderoso siempre ha intentado mantener su control sobre el pobre, haciendo de este último una persona totalmente desdichada. La burguesía no solo forja su propia destrucción, sino también a su propio sepultero, el proletario. El proletario, mucho más poderoso en número, puede obtener el control de las instituciones por la fuerza, siempre y cuando éste lo desee fervientemente. La manera como se presentan las cosas no es la manera como son, y si las cosas fueran como se presentan, la ciencia entera sobraría. Para poder obtener un conocimiento exhaustivo sobre un tema en concreto, la ciencia se revela como totalmente esencial. Necesitamos otra educación para otra sociedad y otra sociedad para otra educación. La educación es la base por la cual se construye una sociedad. Sin educación, la sociedad verá gravemente mermadas sus capacidades. La desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas. Todo posee un valor, pero ese valor se lo damos nosotros. Quien posea el control de una economía otorgará el valor que él desee a cada cosa. Gracias.